Ha llegado el momento de continuar nuestra lectura bíblica diaria. Sí, hermanos, estamos leyendo la Biblia desde el primer libro, que es Génesis, y estamos ya en el capítulo 8. Ha sido muy interesante todos estos capítulos pasados, eh, en los cuales hemos visto realmente el carácter del Señor. Hemos visto a Cristo mismo en los planes de nuestro Dios. Entonces, continuemos con lo que nos corresponde el día de hoy, el capítulo 8 de Génesis. Bien, hermanos, entonces los que tengan su Biblia pueden tomarla. Los que no tienen su Biblia, pues vamos a poner la Biblia en la pantalla. Y recordemos que en el capítulo 7 hemos visto que Noé entró al arca con su familia, ¿sí? Y todos los demás que quedaron fueron destruidos por las aguas. Habíamos visto que es interesante ver cómo las mismas aguas destruyen a aquellos que andan en pecado, en maldad y no quieren arrepentirse. Pero esas mismas aguas son las que salvan a los obedientes, ¿verdad? A los que son varones de Dios, a los que son temerosos del Señor. Bien, continuando entonces con el capítulo 8. Veamos, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Eh, una vez más estamos viendo que el agua no solamente caía del cielo como lluvia, sino también que habían aguas que salían de debajo, ¿sí? De debajo del abismo, dice, ¿verdad? Y dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Algo interesante, hermanos, es que estamos viendo aquí que el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes. Algo muy similar también habíamos leído en el capítulo 7. ¿Qué les parece si lo revisamos un momento? Dice, vamos a irnos a ver a este versículo 11. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Hermanos, hay algo que sucede, ¿verdad? Con el día 17, porque dice que a los 17 días del mes fueron rotas las fuentes del grande abismo y empezó a llover y las aguas de las profundidades empezaron a salir, ¿verdad? A los 17 días del mes. Y en el capítulo 8 estamos viendo que reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. Algo querrá decirnos el Señor. Lo cierto es que, si recuerda, y lo voy a poner así nada más como para meditar, el Cordero de la Pascua, se lo sacrificaba el día 14, ¿sí? El día 14 del mes primero, y también podía realizarse el segundo mes, ¿verdad? Pero el día 14. El Señor Jesús es el Cordero de nuestra Pascua.
el Señor Jesús fue sacrificado en Pascua. ¿Qué pasó 3 días después? El Señor Jesús resucitó. Resucitó. Bueno, pues alguna razón hay para que el Señor pues haya hecho esto justamente en el día 17, ¿no? El inicio del diluvio y también el momento en el que el arca reposó sobre los montes de Ararat, ¿no? Donde ya terminó el tiempo de la prueba, ¿no? Dice, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Es decir, Noé, si bien llovió y hubo diluvio por 40 días y 40 noches, pero lo cierto es que Noé estuvo muchísimos más días dentro del arca, ¿no? Dice que a 150 días por lo menos estaba Noé en el arca. Uh-huh. El verso 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Bueno, aquí hay un patrón de días, ¿verdad? Generalmente el Señor en todo Génesis nos está hablando de 7 días, a veces nos menciona 40 días. Bueno, ya hemos visto el 17, ¿no? El día 17. Y el Señor a través de los números también tiene mensajes que darnos. Bueno, entonces sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Es interesante también porque el Señor nos enseña esto. Primero que Noé liberó a un cuervo y después a una paloma. Y lo cierto es que los cuervos, vamos a ver cómo es la naturaleza de un cuervo. Los cuervos son animales carroñeros, son animales que se alimentan de cadáveres, ¿sí? Cadáveres. Se alimentan de cosas muertas, pues, ¿no? Animales muertos, ¿no? Pero las palomas se alimentan, pues, de semillas de maíz, de lo vegetal, de las plantas, ¿verdad? Entonces, es interesante que esto nos hace recuerdo nuestra vieja naturaleza primero. Nuestra vieja naturaleza. Nosotros antes éramos como los cuervos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos como los cuervos que nos alimentábamos de cosas muertas, ¿verdad? Y todo lo que hacíamos era pecado. Y ese pecado produce muerte. Éramos como los cuervos. Pero cuando el Señor nos regenera, cuando el Señor nos transforma y nos cambia de naturaleza, pues ya no nos alimentamos de cosas muertas, sino que tenemos que alimentarnos pues de las semillas del trigo, ¿verdad? Como las aves, ¿no? Las aves comen generalmente eso, ¿no? Cereales. Entonces, es algo interesante también, ¿no? Que para el tema de los sacrificios, se sacrifican animales. Se sacrifican animales, carne, se derrama la sangre, ¿verdad? Y eso es una representación de nuestra entrega al Señor. Así es como que
nosotros tenemos que morir a nuestra carne, ¿no? Nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Eh, Vamos a ver más adelante cómo es que nos dice que la sangre es la vida. ¿No? Y la sangre en los sacrificios, en los holocaustos, la sangre se derramaba al pie del altar. Es como que nuestra vida tenemos que derramarla al pie del altar del Señor, ¿no? Ya en un contexto espiritual, por supuesto. Pero bueno, es algo muy interesante que primero envía un cuervo, y el cuervo iba y venía, pero después envía a una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, ahí está otra vez el número 7, ¿no? Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. El cuervo no hubiera traído una hoja de olivo, ¿verdad? La vieja naturaleza no tiene nada que ver con los olivos. Por cierto, hermanos, del olivo es que se saca el aceite, ¿verdad? El aceite de oliva, ¿no? Entonces, esta palomita vuelve y trae en su pico una hoja de olivo. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros, ¿cuántos? 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más. Ya no volvió más a él, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Bien, entonces, esto fue en el año 601 de Noé, porque en el año 600 de Noé, en el año 600, fue que empezó el diluvio. Eh, Ahí tenemos también otro número, ¿no? 600, el número 6. Bueno, todo eso, hermanos, tenemos que ir guardando en nuestro corazón. Tenemos que ir atesorándolo, y a medida que nosotros vamos principalmente estudiando y leyendo los evangelios, el Señor Jesús nos va a ir revelando. Sí, nos va a ir revelando todo lo que tiene que ver con estos números. ¿Sí? Bien, entonces continuando en el verso 14 dice: en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Recordemos, hermanos, que de todo animal limpio, Noé metió 7 parejas, ¿sí? 7 parejas. Y después de que salieron del arca, y por supuesto ahí vieron realmente la salvación del Señor, porque de toda la humanidad solamente quedaron Noé con su familia, y Noé sacrificó de estos animales limpios,
Ya habíamos mencionado hace un momento, ¿verdad? Esos sacrificios, esos animalitos que derraman su sangre, es una representación de nuestra vida, es una representación de que debemos derramar todo nuestro ser en el altar del Señor, ¿verdad? Que la ofrenda ahora nosotros seamos nosotros mismos, ¿verdad? Que la ofrenda seamos nosotros mismos, nuestra vida entera sea la ofrenda para el Señor, porque estamos siguiendo los pasos de Cristo. Bien, entonces el verso 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Realmente el Señor se conmueve en el corazón y dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. El hombre, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Sí, el Señor sabe que el corazón del hombre es pecaminoso. El corazón del hombre que no tiene a Dios vive continuamente en pecado, rebelándose contra Dios. No hay hombre que no peque. No hay hombre que pueda mantenerse sin pecado, si es que no está el Señor con él. Y eso es porque la naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal, precisamente se alimenta de eso, ¿no? De pecar, de vivir para nosotros mismos, ser individualistas, ¿verdad? Ese es el yo de la persona, esa es la carnalidad de la persona. Por eso es que el Señor Jesús nos enseña que debemos morir a la carne, debemos dejar de buscar nuestros propios intereses y velar por los intereses de nuestros hermanos. Se da cuenta que tiene estrecha relación con lo que habíamos hablado sobre el holocausto y la ofrenda que se le entrega al Señor. Hermanos, el pecado realmente ha esclavizado al hombre y lo condena. El pecado condena al hombre. El hombre está lejos de Dios a causa del pecado. Pero el Señor Jesús vino a romper con eso. El Señor Jesús vino a que tengamos libertad de la esclavitud del pecado. Hay un texto bíblico bastante conocido, que de hecho deberíamos saberlo de memoria, hermanos. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? ¿Libres de qué? Esto a veces hasta se escucha como un eslogan, ¿no? La verdad les hará libres, pero ¿libres de qué, hermanos? Vamos a ir más adelante. Vamos a irnos al verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así como estamos viendo, ¿verdad? En Génesis capítulo 8, que el Señor reconoce y sabe que el hombre vive continuamente pecando, pero el Señor envió a su Hijo para que todo aquel que le crea al Señor Jesús, para que todo aquel que cree verdaderamente en Cristo,
llegue a ser libre de esa atadura, llegue a ser libre del pecado. Porque hermanos, Hebreos capítulo 12 nos dice muy claramente, ¿no? En el verso 14, sin santidad nadie verá al Señor. Sabiendo esa verdad, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros decimos que andamos pecando, si nosotros vivimos pecando, estamos perdidos. Pero el Señor Jesús precisamente ha venido para que nosotros seamos libres de ese dominio, de esa esclavitud del pecado, pero esto es a través del conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y todo esto siguiendo el ejemplo de Noé, por ejemplo, que Noé le creyó a Dios y le obedeció. Noé le creyó a Dios y le obedeció. Si nosotros creemos en Cristo, también tenemos que obedecerle, ¿verdad? De esa manera nosotros estaríamos siguiendo esa misma línea, ¿no? De hombres de fe. Bien, entonces, como estábamos viendo en Génesis, dice el Señor que Él percibió el olor grato de la ofrenda, del holocausto. Él una vez más se lamenta y dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y realmente el Señor ha cumplido eso hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy todavía hay estaciones, hay invierno, verano, otoño, primavera, y a través de las estaciones es que se obtiene la cosecha. Hay tiempos de siembra y hay tiempos de cosecha, y todo eso lo ha cumplido hasta ahora. Y el Señor prometió, y vamos a ver también más adelante, podemos ir adelantando un poquito, ¿verdad? El capítulo 9. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Bien, todo esto por supuesto, lo vamos a volver a mencionar el día de mañana, en el siguiente capítulo, pero la parte que quería tocar es esta, el verso 9 que dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese es el pacto del Señor para con el hombre. No destruirá más al hombre con aguas de diluvio, dice. No destruirá más al hombre con aguas de diluvio. Y dice en el verso 12, dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos.
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Bueno, el apóstol Pedro nos dice que ya no será la tierra destruida por las aguas, sino que el Señor traerá fuego sobre la tierra. Y ¿qué les parece si nos vamos un momentito a este versículo bíblico que les menciono? Eso está en Primera de Pedro. Nos vamos ahí. En Segunda de Pedro, perdón. Dice, a ver, vámonos desde el verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está reservado para el fuego. Ya no será con aguas de diluvio, esta vez será con fuego. Y algo en el verso 8, que ya hemos mencionado antes, que es importante recordar. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Recuerda, hermanos, de los 120 jubileos, ¿verdad? Bueno, estamos justamente viviendo ese momento, ¿no? De los días de Noé. Estamos viviendo ese momento. Vamos a ser realmente creyentes del Señor y vamos a entrar al arca para ser salvados, o simplemente vamos a continuar en pecado, viviendo en pecado, alejados de Dios. Porque ahora no vienen aguas, ahora viene fuego. El Señor decía, ¿verdad? Como en los días de Noé. Así serán los postreros días. Bien, hasta aquí entonces, hermanos, el capítulo 8 del libro de Génesis. El día de mañana pues continuamos con el capítulo 9. Vamos a ir profundizando todavía mucho más ese tema de la sangre, de la carne en los animales que está puesto para comer, ¿verdad? Bien, pues les mando un saludo, muchas bendiciones a todos los que han estado siguiendo estos videos, esta lectura bíblica. ¿Ven? Pues bien, entonces me despido. Que el Señor los bendiga mucho.